tomar un tiempo ahorita para orar y para poner en las manos de Dios este tiempo que pasaremos juntos. Señor, te adoramos en este momento. Queremos rogar tu gracia sobre nuestras vidas. Queremos rogar de tu favor, de tu amor, de tu poder sobre nosotros. Y queremos pedirte, Señor, que en esta hora tú manifiestes nuevamente tu palabra en nuestras vidas. Estamos aquí porque estamos necesitados, porque estamos hambrientos, porque estamos deseosos de poder tener este tiempo contigo. Y gracias por la oportunidad que tenemos en estas horas. Para nosotros, Señor, esto no es una pérdida de tiempo, esto es una inversión en lo más preciado que tú nos has dado, nuestra familia, Señor, en aquello que tú has conferido a nosotros en tu gracia como la herencia de Jehová en nuestras manos, y pedimos sabiduría por ello para hacerlo. En Cristo Jesús es que oramos y te damos gracias, Señor. Amén. Hay un par de artículos que se están regalando en la mesa donde tenemos los libros, entonces usted puede tomar estas hojas. Son buenos artículos que hablan sobre la educación de nuestros hijos, son gratuitos, entonces solo para que si usted quisiera ser bendecido por ellos, se acerque en algún momento de la tarde y pueda tomarlos. Hay un par de libros, libros que son seleccionados entre muchos libros. Hay muchísimos libros sobre la familia en nuestro día. Lamentablemente muchos de estos libros que se escriben sobre la familia en nuestros días a veces tienen más psicología que Biblia. Entonces estos libros que están en la mesa están filtrados, son libros que han bendecido a mucha gente, particularmente me han bendecido a mí, han bendecido la vida de mi esposa, de mis hijas, la vida de la grey a la que pastoreo. Entonces, si usted quisiera mayor información o adquirirlos, están a la venta. Están a la venta un par de conferencias que nosotros como congregación patrocinamos. Tenemos una conferencia de esta índole pensada en la familia cada 2 años, y también está ahí a la venta las últimas 2 conferencias que hemos tenido. El último año, el noviembre del año pasado, tuvimos la oportunidad de tener a Kevin Swanson en Los Mochis. Kevin, creo, es una de las voces en el mundo que está alzando la voz sobre educación en el hogar y que está siempre en la línea de combate. Y cuando él accedió a venir a Sinaloa para compartir con nosotros, fue de tanta bendición. Creo que el año pasado traje conmigo su devocional del libro de Proverbios. Entonces, si compraste ese devocional el año pasado y gozaste de las lecturas de Proverbios con Kevin Swanson, ahí hay un disco con 8 mensajes que él compartió con nosotros y que pueden ser de bendición para tu vida y para tu familia. Y solo quiero recomendar un libro. Solamente voy a recomendar un libro. Si usted es varón, necesita leer Creado para necesitar ayuda idónea. Hace unos años, David Peer escribió este libro acerca de cómo ser una ayuda idónea. Y era un libro que hablaba acerca de lo que una mujer debería convertirse como esposa. Y fue un libro que causó mucha polémica. Tenía muchas admiradoras, tenía creo que más enemigas, pero vendió millones de copias. Y fue un libro polémico increíblemente por muchas cosas. Si usted lo leyó sabe por qué, no tengo que entrar en detalle. Pero años después de que este matrimonio estuvo recibiendo cartas y más cartas y más cartas diciendo, bueno, ya nos hablaron de la mujer, háblenos acerca del hombre, su esposo se atrevió a escribir este libro. Entonces esta es la contraportada o el complemento de aquel otro libro. Entonces, si usted como mujer aquel libro le sirvió, usted necesita comprar este libro y regalárselo a su esposo para que lo lea. Le va a servir y creo que va a poder tener el mapa completo. Está ahí para su ayuda. Quisiera compartir con ustedes, y no sé si me va a alcanzar el tiempo en esta primera reunión para hablar de esto, pero si no me alcanza voy a usar tiempo de la próxima sesión. Uno de los mayores retos que como padres enfrentamos es ¿qué hacemos con esta cultura? Estamos inmersos en esta cultura. Usted recordará la oración de Juan capítulo 17 y la conocemos como la oración sacerdotal. Y Jesús en esa oración oró algo maravilloso, ¿sí? Y él oraba al Padre y decía, Señor, ellos están en el mundo, no son de este mundo, te pido que los guardes del maligno. Esa era la oración. Esa debería ser nuestra oración por la vida de nuestros hijos, por nuestra propia vida.
Y lo que hoy quisiera hablar es cómo hacemos frente a nuestra cultura. ¿Cómo hacemos frente a la cultura que a ti y a mí nos está tocando vivir? Hay un reto y un desafío increíble en esta cultura, y específicamente voy a hablar de un grupo, unos minutos. Voy a tomar el tiempo para hablar de este grupo al que la cultura lo ha denominado o lo ha llamado los millennials. ¿Ha escuchado ese término? Los millennials. ¿Alguien pudiera decirme quiénes son esos famosos millennials? ¿Alguien se pudiera...? No, tú no. Tú tradujiste a Kevin Swanson. Los millennials. ¿Alguien pudiera definir quiénes son este grupo llamado así? Los que nacieron en el 2000. Bueno, una primera información. A ver. ¿Nadie más? Los que son del milenio, dijo un niño. No, los millennials son este grupo de jóvenes que actualmente rondan entre los 18 y los 38 años. Es decir, nacieron entre el 80 y el año 2000. Nacieron entre 1980 y el año 2000. Gracias a Dios yo nací en 79. Pero son este grupo que están ahora entre los 18 y los 38 años. Estaba ahorita pasando por una farmacia mientras estábamos caminando en la ciudad y vi que estaba ahí curiosamente y pedían empleados para esta farmacia muy conocida en todo el país, y cuando veía ahí decían: buscamos empleados entre 18 y 38 años. Y yo estaba pensando, buscan millennials. Ahora, ¿quiénes son estos millennials? Estos millennials son el reto o la muerte de la iglesia. Ahora, permítame explicar por qué me atrevo a decir esto. Estos millennials han sido determinados por la cultura. Es decir, toda su afectación, todo lo que ellos son, todo lo que ellos piensan, todo lo que ellos quieren ser, está afectado por la cultura. Culturalmente se dice que los millennials son la gente más perezosa y más egoísta. La gente más perezosa y la gente más egoísta que todas las edades han tenido. Niegan la posibilidad de un propósito en su vida, es decir, están sin brújula. Aunque en sus smartphones o teléfonos tienen algo que se llama GPS, Google Maps o cualquiera de esas aplicaciones, ellos mismos están sin brújula. No tienen raíces. No tienen raíces. Por eso tenemos un incremento de divorcios increíbles en esta generación. Por eso es que están brincando de un trabajo a otro. Por eso es que van de una iglesia a otra. No tienen raíces. Su cultura no dura más de 3 años. Es decir, muchos de ellos van a estar 3 años en un trabajo, 3 años en otro trabajo, 3 años en otro trabajo. Algunos de ellos van a estar 3 años en una congregación, 3 años en otra congregación, 3 años en otra congregación. No echan raíces. Lo trágico es que se dice que en los próximos 40 años esta gente va a dominar la economía. Y si esa gente va a dominar la economía y no tienen absolutamente una brújula, pues ¿a dónde vamos a ir a parar? Usted ya sabe a dónde vamos a ir a parar. Ya se me quieren ir los millennials de aquí. Ya sabemos a dónde se nos va a ir a parar. Ahora, aquí está el reto que nosotros tenemos, por un lado, como padres, y por otro lado lo tenemos como iglesia. ¿Qué debería estar haciendo la iglesia y qué deberíamos estar haciendo los padres con este famoso grupo de los millennials? Número 1, deberíamos estar pidiendo cuentas espirituales. Es decir, como iglesias y como padres, pedimos que este grupo rinda cuentas de su vida espiritual. Sabemos qué es lo que está pasando con su vida espiritual. Sabemos hacia dónde están llevando sus hijos. Sabemos cómo están llevando su matrimonio. Los millennials necesitan una relación cercana con un mentor. Es decir, si no tienen una brújula clara,
si no tienen un GPS claro, entonces necesitan un mentor que esté cerca de ellos. No estoy hablando de alguien que sea perfecto, estoy hablando de alguien que simple y sencillamente va 2 o 3 pasos en lo espiritual que ellos. Alguien del que pueden recibir consejería, alguien del que pueden recibir apoyo, alguien que puede orar por ellos, alguien que puede darles instrucción bíblica. Entonces, con eso de instrucción bíblica me quiero quedar. Porque las iglesias y las familias que enfoquen en el discipulado bíblico y en el discipulado cristiano serán el tipo de iglesias que sobrevivirán al reto de los millennials. Lo voy a decir en otras palabras. Una iglesia que entretiene y tiene millennials no va a sobrevivir, porque ellos no tienen raíces espirituales. O sea, en algún momento ellos se van a ir. Pero una iglesia que tiene millennials y que los discipula, darán a estos millennials raíces espirituales sólidas. Y por eso nos atrevemos a decir sobrevivirán. Ahora quiero examinar contigo la cultura y quiero ver la cultura desde los días de Daniel. Vaya por favor a Daniel capítulo 1. Daniel capítulo 1. La vida de Daniel me apasiona porque Daniel es llevado cautivo a Babilonia bajo Nabucodonosor. Y cuando Daniel es llevado cautivo a Babilonia, sobrevive a 4 diferentes monarcas. Es decir, aunque un monarca ya no estaba, Daniel seguía en el palacio. Así que al final del ministerio de Daniel tienes a un hombre que estuvo como un consejero, como un hombre en el gobierno de 4 diferentes monarcas. Y él continuaba ahí siendo la voz de Dios. Él fue un mensajero con un carácter impecable, una profunda percepción profética para su día, pero le tocó enfrentar una cultura, como a ti y a mí nos toca enfrentar una cultura. Entonces quiero revisar a la luz de él la cultura babilónica. Segundo, quiero ver cómo enfrentó Daniel esa cultura. Y tercero, quiero revisar 7 elementos que nosotros deberíamos enseñar a nuestros hijos para vencer sobre la cultura de nuestros días. Ahora quiero iniciar diciendo algo. Esto requiere un compromiso sólido de nosotros como padres. Esto requiere un compromiso sólido de nosotros como abuelos. Esto requiere un compromiso sólido de nosotros como pastores. Esto requiere un compromiso mucho más allá, como decía el hermano Josué ayer, mucho más allá de simplemente creer que vamos a la iglesia. El compromiso real que nosotros debemos asumir, la gran comisión nos lo da: ir y hacer discípulos. Ese es el desafío. Seas un padre que discipula a sus hijos, sea un pastor que discipula a las ovejas, seas un hombre de influencia en tu trabajo o en tu negocio, necesitas discipular. Necesitas mostrarles a otros las grandezas y la gloria del Evangelio. Así que tenemos esta historia maravillosa de Daniel. Usted recordará Daniel y sus tres amigos en Babilonia. Ellos estuvieron allí y 70 años después el Señor los hizo regresar a Jerusalén a reconstruir el templo, o por lo menos a los descendientes de los primeros cautivos que estuvieron allí. Pero cuando piensas en eso, vayan conmigo a Daniel capítulo 1, verso 3 al 6. Y dijo el rey a Aspenaz, jefe de sus eunucos, que trajese de los hijos de Israel, del linaje real, de los príncipes, muchachos en quienes no hubiese tacha alguna, de buen parecer, enseñados en toda sabiduría, sabios en ciencia y de buen entendimiento, e idóneos para estar en el palacio del rey, y que les enseñase las letras y la lengua de los caldeos. Y le señaló el rey ración para cada día de la provisión de la comida del rey y del vino que él bebía, y que los criase 3 años, para que al fin de ellos se presentasen delante del rey. Entre esos estaban Daniel, Ananías, Misael, Azarías, de los hijos de Judá. Ahora, estaban en Babilonia. Babilonia para ti, para mí, no es desconocido, que simboliza no solamente una gran ciudad, aunque fue una gran ciudad, aunque fue un gran imperio,
significa mucho más que eso. La historia de Babilonia comienza en Génesis capítulo 11 con la famosa Torre de Babel. ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan cuál era el propósito de esa Torre de Babel? El hombre intentaba hacer algo que hasta el día de hoy no ha podido hacer, pero que el hombre lucha en cada generación, en cada época, por hacer cosas que nuestra generación anterior no han podido hacer. Sin embargo, logras ver el poder de la unidad en esta historia de la Torre de Babel. Sin embargo, el Señor descendió y puso diferentes idiomas y trajo confusión, completa confusión a la obra que ellos estaban haciendo, de tal forma que fueron todos dispersos. Ahí empezó el imperio babilónico, la ciudad de Babilonia. Pero para nosotros como creyentes hoy reconocemos que Babilonia no es quizás una gran ciudad ahora, no es quizás un gran imperio ahora, pero es un sistema que está operando. Babilonia es un sistema que ha seguido operando, y cada vez que tenemos la idea de Babilonia en la Biblia, encontramos un sistema de engaño, encontramos un sistema de perversión, encontramos un sistema de pecado. Ahora, permítame hacer un recorrido rápido por la Biblia. ¿Qué nos dice la Biblia acerca de Babilonia? Número 1, Apocalipsis 17, 1 y 2, la llama la gran ramera. Ha estado ahí alguna ocasión en este capítulo del Apocalipsis. En el verso 3 dice que esta ciudad está cubierta por el espíritu de blasfemia. Entonces solamente quisiera describirlo. En el versículo 6 dice que esta ciudad está llena de abominaciones. En el versículo 6 nuevamente habla que es un sistema que odia a Cristo y que odia a la iglesia. Ahora, creo que esto es tan claro de entender. Siempre que tienes a un enemigo de la iglesia, lo que tú tienes realmente es a un enemigo de Cristo. ¿Se acuerdan de la historia de Saulo de Tarso camino a Damasco? Él va erguido sobre una bestia pensando que estaba persiguiendo a los cristianos. El Señor tiene a bien tirarlo en la bestia, y cuando lo tira, sorpresa, el Señor hace una pregunta, y la pregunta es: ¿por qué me persigues? Bueno, de hecho en esa historia hay 3 preguntas. Una de parte del Señor: ¿por qué me persigues? Y ahí es cuando a Saulo le cae el 20 de que él no estaba persiguiendo realmente a los cristianos, estaba persiguiendo a Cristo mismo. Siempre que un cristiano tiene persecución, nosotros haríamos bien en no tomarlo muy personal. No es contigo el asunto, es con la cabeza. Están siguiendo a Cristo. No más que como tú eres su representante, pues te va a tocar a ti, me va a tocar a mí. Y luego las otras 2 preguntas vienen de Saulo, cuando le dice al Señor: ¿quién eres, Señor? Esa es una pregunta de identidad. El que ha nacido de nuevo, como compartí el día de ayer, es alguien que se identifica con Cristo. Por eso años más tarde Pablo escribe Gálatas 2:20: con Cristo estoy juntamente crucificado, ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Por eso Pablo escribe más tarde Filipenses 1:21: para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Ahora aquí tienes a un hombre que se ha identificado con Cristo. ¿Quién eres? Y la segunda pregunta que Saulo hace tirado en el desierto es: ¿qué quieres que haga por ti? Servicio. Ahora aquí tienes verdaderamente a un hombre que ha nacido de nuevo. Tiene su identidad en Cristo y sirve a Cristo. El problema de nuestros días es que la gente busca identidad en cosas que no dan identidad. Te lo explico rápidamente. La gente busca identidad en la iglesia. La iglesia no da identidad. Cristo da identidad. Segundo, el ministerio no da identidad. La gente está buscando en su servicio identificarse, no da identidad. El ministerio no fue diseñado por Dios para darnos identidad. Cristo solamente da identidad. Ahora aquí tienes a Pablo, un hombre que se ha identificado con Cristo y un hombre que ha estado dispuesto a servir los próximos 30 años de su vida porque ha sido dominado por esta idea: Cristo, me identifico con Cristo y como resultado de mi identidad con Cristo, sirvo a Cristo. Ahora tienes esta realidad: cada vez
que la iglesia es despreciada, lo que tienes ahí es a Babilonia nuevamente queriendo hacer algo. Versículo 9 de Apocalipsis 17 nos dice que tiene presencia en cada generación. La que ahora enfrentamos, la que enfrentarán nuestros hijos, la que enfrentarán nuestros nietos si el Señor no viene antes por su iglesia. En cada generación Babilonia es representada. Cuando lees la historia de la iglesia y te das cuenta de cómo morían los mártires, te das cuenta de cómo murieron muchos hermanos nuestros en el Coliseo romano, en el circo romano, pues ahí estaba, Babilonia estaba gritando. Hay muchísimas historias de soldados romanos donde dicen, nosotros no logramos entender por qué cuando los cristianos mueren están orando, están cantando, están diciéndonos que nos aman, están diciéndonos que hay salvación en Cristo. Es una realidad, cada generación tiene la presencia de Babilonia. Este sistema seduce y cautiva la mente de líderes para luego lograr dominio sobre naciones enteras. Y lo vemos en regímenes comunistas, lo vemos en hombres que se han levantado. Adolfo Hitler es uno de ellos, dominando con sus ideas naciones enteras. Lo tienes ahí, es Babilonia. Y luego el capítulo 18, verso 1 y 2, es una prisión donde residen poderes demoníacos. Todo está ahí en su libro de Apocalipsis. Versículo 4 incluye todo el mal que procede del infierno y es inyectado dentro de esa cultura. Y eso lo vemos. Esta cultura está llena de pecado. Esta cultura está influenciada de una manera increíble por el pecado. Leí un artículo hace unas semanas acerca de la hipersexualización de los niños el día de hoy. No era un escrito cristiano, lo estaba escribiendo alguien de fuera de las filas cristianas diciendo, los niños están siendo hipersexualizados. Me llamó la atención el artículo, lo leí y había una tremenda profundidad en lo que esta mujer escribía sin tener temor de Dios. Ahora, está aquí, no lo podemos negar, no lo podemos tapar con un dedo. Finalmente es un sistema de creencias y filosofías impías que atan los corazones y las mentes. Viene envuelto en papel de celofán, hermoso, con un gran moño, pero por dentro simple y sencillamente, nuevamente son las mentiras de antaño que Satanás ha dado generación tras generación. Como Daniel, muchos de nosotros como cristianos hemos sido tomados de Jerusalén y llevados cautivos a una Babilonia espiritual. De hecho, cuando buscas en un simple diccionario el significado de la palabra Babilonia, significa desintegrado, fragmentado, desunido y confuso. Ahora aquí tienes, ese es el sistema de nuestros días, un sistema desintegrado, confundido, fragmentado, desunido. Ahora vean la historia de Daniel. Es llevado a Babilonia con el propósito de servir a un nuevo rey. Esa era la idea, ¿no? Ir al palacio, ser culturizado por este dominante imperio babilónico y después servir a ese rey. Sin embargo, él no dejó de servir a su verdadero rey. Y aquí está el desafío. Si Daniel enfrentó una cultura que era tan corrupta como Babilonia y siguió sirviendo al Rey de Reyes y Señor de Señores, eso nos da la posibilidad de pensar que nosotros podemos enfrentar esta cultura en la que nos ha tocado vivir desde la cosmovisión cristiana, como veíamos ayer, desde la panorama de Dios, desde la perspectiva de Dios, y saber precisamente a qué rey servimos. Pero para servir a este rey necesitaremos sus valores, necesitaremos su gracia y necesitaremos enfrentar muchas cosas que quizás no pensamos enfrentarlas. Entonces, Daniel aprendió a vivir en Babilonia sin que Babilonia viviera dentro de él. Y ese es el reto que nosotros tenemos. Podemos vivir en esta tierra sin que esta tierra viva en nuestro corazón, siempre y cuando sirvamos al Rey.
siempre y cuando nuestra identidad no provenga de esa cultura, siempre y cuando nuestra identidad provenga verdaderamente de Dios. Así que en este tenor, no solamente Daniel y sus amigos estuvieron en Babilonia, fueron llevados a la academia, llamada escuela, como le quieras llamar, caldea, babilónica, pero ellos fueron llevados literalmente a la escuela caldea. Fueron entrenados para ser sacerdotes, para ser adivinos, para ser astrólogos, para usar las artes mágicas y las predicciones. Era necesario que ellos dominaran el idioma caldeo. Pero dense cuenta de algo, no puedes saber todo esto de una cultura y a la vez no ser permeado por esa cultura. Permeado por esa cultura. Cuando tienes a una persona que está queriendo, por ejemplo, aprender el español, y me voy a referir a un americano que está queriendo aprender español y está en sus pininos, o al revés, un mexicano que está queriendo aprender inglés y está en sus pininos, nos damos cuenta que la forma como emitimos las palabras pueden sonar tan distintas, porque nosotros podemos preguntar hacia adelante y resulta que los americanos preguntan de reversa, y entonces de repente haces una pregunta bien rara y la gente dice, ay, es que estaba pensando en inglés. O al revés, el americano hace una pregunta bien rara y nosotros decimos, ¿qué quieres decir? Y te dice, oh, es que estaba pensando en inglés, no estoy pensando en español. No podemos ser dominados por una cultura si no somos afectados realmente en lo más profundo de nuestro ser por esa cultura. Ahora, por esta razón es que Daniel y sus amigos están siendo llevados a lo más íntimo, a lo más cercano de esta cultura. Y básicamente la influencia tenía tres áreas. Cuando ves los puntos a los que esta cultura estaba llevando a Daniel y a sus amigos, había tres cosas que ellos tenían que conocer de esta cultura. Número uno, la ciencia. La ciencia. Número dos, la filosofía. Y número tres, la moral. Estas tres cosas, los caldeos tenían que empujar a Daniel y a sus amigos para que estas tres cosas permearan su corazón. La ciencia, la ciencia, la filosofía y la moral. Ahora tenemos este reto, tenemos una generación que se jacta de ser una generación científica, una generación con mucha ciencia. Ciencia simple y sencillamente es el conocimiento de principios generales o verdades relativas sobre cualquier tema. Sin embargo, cuando revisas las raíces o los orígenes de la ciencia, te vas a dar cuenta de algo. Los primeros científicos fueron también temerosos de Dios. Isaac Newton, Blaise Pascal, hombres que temieron a Dios, que comenzaron a hacer ciencia con la idea de glorificar a Dios desde ese punto, de glorificar a Dios desde esa área en la que Dios mismo les estaba permitiendo hacer algo. Sin embargo, la ciencia en nuestros días está empujando a Dios y diciendo, no te queremos aquí, estás fuera de aquí, nosotros no necesitamos tus valores, no necesitamos tus principios, y logras ver que lo que empezó bien está completamente tergiversado. Las más grandes y prestigiosas universidades de los Estados Unidos, Harvard, Yale, Princeton, todas fundadas por puritanos, por gente que había venido a los Estados Unidos con la idea de tener una nueva generación de hombres. ¿Sabes que la historia de Harvard dice que los primeros estudiantes de esta universidad tenían como propósito ser predicadores? Tú dices Harvard haciendo predicadores, cuando en ese momento Harvard es la cuna del ateísmo, del humanismo, del posmodernismo, pero vas a sus libros y ellos no pueden borrar su historia, y su historia dice que los primeros jóvenes que llegaron ahí tenían como objetivo número uno ser predicadores para una nueva nación. La ciencia ha sacado completamente a Dios de nuestros días, pero cuando logras ver los orígenes de la ciencia, allí ves a Dios. ¿Y qué decir de la filosofía? Este intento de explicar los valores, las creencias y la realidad implícita.
Y tenemos hoy en día una generación que se jacta de ser una generación filosófica. Pero resulta que la filosofía de nuestros días es simple y sencillamente existencialismo, que no enseña absolutamente nada real, excepto que el individuo puede experimentar todo lo que quiera por sí mismo. Todas las cosas son resultados al azar, la verdad está en nuestra propia mente, la paz es una experiencia personal. Y cuando revisas estos principios te das cuenta que toda la filosofía de nuestros días, toda ella absolutamente tiene el sentido de negar al Dios de la Biblia. ¿Y qué decir de la moral? La nueva moralidad no considera normas definitivas o principios a seguir. Está solo basada en la experiencia personal. Es conocida como la ética de la situación. Es decir, a como vengan las cosas voy a responder. Y nos hemos puesto a proponer cosas que no tienen sentido. Lo que Moisés escribiera en el monte Sinaí para muchos de nuestros días no son los 10 mandamientos, son las 10 sugerencias. Porque no hay absolutos, porque no hay absolutamente algo que pueda dominar la mente y el corazón de esta cultura que está siendo permeada por todo esto. Ahora, ¿cuál es el riesgo para nosotros como creyentes? El riesgo es que vivamos bajo esta influencia babilónica y no bajo una influencia bíblica. Es sobre ese sistema de Babilonia que el anticristo, como un personaje en los días finales, permeará. O sea, ¿por qué es que eso está creciendo tanto? ¿Por qué es que esto está tomando tanto poder? Porque un día simple y sencillamente el anticristo se presentará y lo que el sistema ha permeado y lo que el sistema ha logrado en el corazón de muchas personas, simple y sencillamente surgirá ahí el gobernante de ellos. Entonces, la cultura babilónica buscaba adoctrinar a esta gente para que ellos cambiaran su forma de pensar y para que ellos cambiaran sus convicciones. Ahora, hablé del discipulado al principio y hablé de la necesidad del discipulado. Pero cuando ves el discipulado en la Escritura te das cuenta que el discipulado no está separado de los propósitos eternos de Dios en cuanto a la educación. Ahora, nosotros tenemos esta disparidad ahora. Creemos que nuestros hijos pueden ser educados por otras personas y que tienen que ser discipulados en muchos sentidos también por otras personas. Porque nuestra cultura nos ha mentido y nos ha dicho: envía a tus hijos para que sean educados en la escuela, manda a tus hijos a la escuela para que sean discipulados. Entonces yo hago la pregunta: ¿y entonces qué me toca hacer a mí? Si yo no los voy a educar y si yo no los voy a discipular, entonces ¿qué me toca hacer a mí como padre? Y algunos me dirán: me toca proveerles, me toca darles techo, comida, vestido. Ahora, aquí está el punto. La Biblia nunca separa la educación del discipulado ni el discipulado de la educación. Es decir, esto es integral, esto es formal, esto está junto, viene en el paquete. Como padre puedo educar y como padre puedo discipular a mis hijos. No solamente es mi privilegio, no solamente es aquello por lo que Dios me va a demandar cuentas, es mi responsabilidad bíblica. Y aquí tenemos entonces a Daniel y a sus amigos. Esta idea de que el rey quería que comieran la comida de él es mucho más grande de lo que tú y yo hemos pensado. Es mucho más grande de lo que tú y yo hemos pensado. Entonces, todas estas cosas, ciencia, filosofía y moral, ha llevado a mucha gente en nuestros días a desechar a Dios, a decir: Él ya no es el centro del universo. Esto ha dado pie a lo que se conoce como el humanismo secular y más tarde a lo que conocemos como el posmodernismo. ¿Ha escuchado esa palabra usted? Posmodernismo. Bueno, esa es la cultura en la que estamos inmersos. Ese es el tiempo en el que nosotros estamos inmersos, y esto ha hecho que el relativismo religioso crezca.
Es decir, que la gente cuando llega al conocimiento del Señor piense que hay cosas que se pueden hacer, cosas que si son de tu preferencia las puedes hacer, y entonces comenzamos a ver la palabra, la escritura, como un libro de sugerencias y no como un libro de mandamientos. Ahora permítame contradecir esa idea. El cristianismo cuando tú lo lees en la Biblia se define por dos palabras. El cristianismo es exclusivo y también es excluyente. Dos citas, Juan 14:6, usted la sabe. ¿Se acuerdan qué dijo ahí Jesús? Juan 14:6. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Vean los artículos ahí. El camino, no dijo un camino. La verdad, no dijo una verdad. La vida, no dijo una vida. Eso hace que seguir a Cristo sea exclusivo. Es decir, no hay muchos caminos, no hay muchas verdades, no hay muchas vidas. Ahora, el Evangelio en nuestros días se ha conformado a decir: ven a Jesús, Él es el camino, Él es la vida. La mayoría de los seres humanos no tenemos problemas ni con el camino ni con la vida. Todos quieren el camino que los lleva a la felicidad, ¿cierto? Todos queremos la vida eterna, ¿cierto? Pregunta: ¿qué te mantiene en el camino y qué te lleva a la vida eterna? Está en el medio, la verdad. Y la verdad es rechazada por no creyentes y por algunos que se dicen ser creyentes. Esa verdad que más tarde Jesús dijera: conoceréis la verdad y la verdad os hará libres, verdaderamente libres, ha hecho que mucha gente tropiece cuando la verdad misma es presentada. Ahora piensa en lo que Pedro dijera en el tiempo de los Hechos, allá en el capítulo 4, versículo 12. En ningún otro nombre hay salvación, solo en el nombre de Jesucristo. Otra vez, tenemos un evangelio exclusivo en la persona de Jesús, único en la persona de Jesús, y que está excluyendo. O sea, quien no viene a este Cristo, quien no se identifica con este Cristo, quien no sirve a este Señor, no puede ser llamado creyente. Es lo que Jesús y los apóstoles entonces estaban compartiendo. De tal forma que la gente en nuestros días quiere libertad de la religión en vez de libertad en la religión. Y cuando el cristianismo se presenta, el cristianismo te presenta libertad en este sistema de creencias, libertad en esta forma de vivir para Cristo. Me encanta cuando John Stott escribiera: la gente ve al cristianismo como intelectualmente estúpido, incompatible con la sabiduría, religiosamente exclusivo, incompatible con la tolerancia, personalmente humillante, incompatible con la autoestima, moralmente demandante, incompatible con la libertad. La gente tiene una apreciación del cristianismo muy distinta de cómo es, porque mientras la verdad no les sea proclamada, mientras la verdad no los haga libres, difícilmente la gente va a poder tener una idea clara de lo que el cristianismo es. Ahora, cuando tienes todo este análisis y muchos más que pudiéramos hacer, llegas a un punto. Voy a brincar eso. Llegas a un punto. El punto es: ¿cómo vamos a responder a esta situación? Hay dos tipos de reacciones en nosotros como creyentes. Número uno, pesimismo. O respondemos ante la época en la que nos está tocando vivir con pesimismo y decimos algo así como: bueno, pues aquí estamos, ni modo, aquí nos tocó vivir, no nos queda de otra, esta cultura está muy dura, mis hijos están siendo bombardeados, pero pues ni modo, también yo cuando fui chamaco fui bombardeado y aquí estoy, no salí tan mal. Y comenzamos con una actitud de pesimismo ante esa situación. O lo segundo, enfrentamos los desafíos culturales, tal y como Daniel y sus amigos los enfrentaron. Ellos no se sentaron ahí en Babilonia para decir: bueno, pues
no nos está yendo tan mal, nos van a dar de la comida del rey, el asunto se va a poner bueno, vamos a aprender un segundo idioma, vamos a aprender a usar las artes mágicas de los caldeos. No. Ellos enfrentaron los desafíos culturales de una manera muy interesante. Vean el versículo 8. Van ahí Daniel 1, versículo 8. Veamos cómo es que ellos enfrentaron esto. Daniel 1, 8. Y Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey, ni con el vino que él bebía. Pidió, por tanto, al jefe de los eunucos que no se le obligase a contaminarse. Observe eso. Tiene una dieta, ya se le impusieron. No le preguntaron, ya se le impusieron. Esta es la ración que el rey ha dicho que te tenemos que dar. Y Daniel dice: no, yo he determinado en mi corazón no contaminarme. Y como padres, y como hijos, y como creyentes, y como siervos del Señor, esa debería ser nuestra posición ante esta cultura. Te van a pasar miles de platos llenos de manjares, llenos de carne, llenos de marisco, llenos no sé de lo que más se te antoja, y te van a decir: es gratis. No sé si a usted le ha tocado, a mí me ha tocado que de repente alguien nos invita a comer o estamos en una mesa y estamos ahí, ¿no? Y cuando uno sabe que va a pagar, pide lo más barato, porque te va a costar, ¿sí? Y cuando alguien te dice: pide lo que quieras, yo te voy a invitar, se nos va la mano. Porque decimos: bueno, pues nunca he comido caviar, ¿qué será esto? Dicen que es bueno. Entonces una vez nos invitó a comer a alguien a un restaurante y conmigo iba alguien, pero él no sabía que nos estaban invitando, así que a la hora que vino la cuenta y que el otro dijo: no, pues es mía, y la jaló, dijo: híjole, de haber sabido. Y a veces como cristianos así estamos, decimos no porque culturalmente me veo bien diciendo no, pero acá en mi corazón estoy deseando totalmente eso que me acaban de pasar en una bandeja de plata frente a mí. Entonces, vean a Daniel. Número 1, Daniel se mantuvo firme. Daniel se mantuvo firme en este pasaje. Aunque a él lo enfrentaron a esta realidad, él se mantuvo firme. Se arriesgó a ser diferente en su cultura. Mantuvo su posición moral. Él puso en riesgo su vida por convicciones y normas. Él fue contrario al lema que tenemos: a donde fueres, haz lo que vieres. Mi esposa tiene una tía que vive en los Estados Unidos, que es una adicta de la alfombra. Entonces a su casa nadie puede entrar con zapatos. Todos se tienen que quitar los zapatos al momento de llegar a la casa de esta querida tía de mi esposa. Y entonces yo, novato, primera vez de visita en la casa de mi tía, yo llego y el primer encuentro que yo tengo con la casa es que ahí en el garage había colección de zapatos. Había zapatos de mujeres, de hombres, de niños, de más niños. Y dije: ¿qué está pasando aquí? Y entonces veo que llega mi suegra y se quita los zapatos, llega mi esposa y avienta los zapatos, llega mi cuñado y avienta los zapatos. Y de repente yo ni siquiera sabía por qué, ¿no? De repente yo me empiezo a quitar los zapatos y también los aviento. Y digo: pues a donde fueres, haz lo que vieres. No sabía por qué. Cuando entonces entro y piso la alfombra y se sentía tan gruesa, yo digo: ¿qué sabe? Yo decía: ¿esta alfombra será nueva? No, tenía ahí como 10 años. Pero estaba tan bien cuidada porque no pasaba ningún zapato por encima de ella. Ahora, así muchas veces somos con la cultura. Así muchas veces somos con la cultura.
hacemos lo que otros están haciendo, y cuando hacemos eso comprometemos nuestros valores, comprometemos nuestra vida espiritual, comprometemos la verdad del Evangelio. Y Daniel aquí se mantuvo firme. Número 2, sostuvo su decisión final. Sostuvo su decisión final. Una vez que Daniel fijó su posición, sus convicciones y prioridades fueron firmes. Se determinó a hacer lo que Dios quería que él hiciera. Y este fue el tenor de toda la vida de Daniel a lo largo de su historia en Babilonia. Hizo lo que Dios quiso que hiciera. Por eso fue al foso, ¿no? Por eso fue allá con los leones o con los gatitos, no sabemos, ¿no? Pero estuvo allí porque su convicción y su posición estaba puesta en el Señor. Número 3, respetó a la autoridad. Eso es algo que me impacta de la vida de Daniel. Respetó a la autoridad. Cuando logras ver la forma como Daniel se relacionó con sus diferentes jefes, te vas a dar cuenta que nunca se sublevó, los respetó. Los respetó. Sin embargo, aunque esa gente era pagana y Daniel era un santo, por esa relación laboral que había, él nunca cedió. Él se mantuvo siendo santo. Él se mantuvo siendo el hombre de Dios que nosotros conocemos a lo largo de toda la Escritura. Número 4, él contaba con Dios. Una y otra vez vemos que Daniel contó con Dios en toda su estadía en Babilonia. Él desarrolló una confianza plena en Dios y Dios lo respetó. Y número 5, me gustaría pensar en que Daniel se adaptó a la ciudad, a vivir en esa cultura, pero aplicó pericia. Es decir, supo decir no, supo decir sí, y supo poner por delante el reino de Dios. Es decir, no se involucró, no cayó en el juego de usar la adivinación y las artes mágicas aprendidas para ser un líder carismático en ese lugar. Entonces mi pregunta, cuando tengo aquí la biografía de Daniel, cuando tengo todo este emblema de Daniel, mi pregunta es: ¿será posible que gente nacida de nuevo, que gente que ha confiado en el Señor para la salvación de sus almas, gente que está leyendo la palabra, gente que está siendo redarguida por el Espíritu Santo, será posible que esta gente pueda vivir en una cultura como la de nuestros días y no ceder sus convicciones? ¿Usted qué cree? ¿Será posible? Sí, sí es posible. Sí es posible, con la gracia de Dios, poder estar por encima de esta cultura, no estar dominados por esta cultura, ser impregnados de la verdad del Evangelio, ser impregnados de la obra del Espíritu Santo en nuestras vidas, de tal manera que nosotros podemos estar por encima de esta cultura. Hermanos, la oración que Jesús hiciera en Juan capítulo 17 no solamente fue por los discípulos de aquel momento, fue una oración por los discípulos que vendrían en las próximas edades, en las próximas generaciones. Guárdalos del maligno. En esa oración estábamos tú y yo. Ahora permíteme decirte algo. Me encanta la oración de Juan capítulo 17 y me encanta conectar esta oración con primera de Juan capítulo 1. La última vez que los evangelios nos dan información acerca del ministerio intercesor de Jesús aquí en la tierra es Juan capítulo 17. Ahí está su oración intercesora, su última oración intercesora aquí en la tierra. Y estaba orando por ti y por mí para que fuésemos librados del maligno. Y me encanta conectarla con la primera carta de Juan capítulo 1, porque cuando lees allí acerca de Jesús y de su ministerio actual, nos habla allí de Jesús como un abogado delante del Padre. Ahora aquí tenemos el ministerio, y permíteme explicar eso en los últimos minutos que voy a tomar. Tenemos el ministerio glorioso de intercesión de Jesús en el cielo. Por eso dije que Juan 17 es el ministerio de intercesión de Jesús en la tierra. Su última oración. Ahora voy a atreverme a decir algo y necesito que escuche el argumento completo y no lo malinterprete. El ministerio de Jesús en la tierra
tierra duró 3 años. Durante ese tiempo Jesús enseñó a los apóstoles, hizo milagros, estuvo predicando el evangelio, estuvo predicando el reino de Dios a mucha gente, el mensaje del arrepentimiento. Después fue al Calvario, estuvo unas cuantas horas allí. Después fue a la tumba quedó vacía el día domingo por la mañana, y después fue al cielo. Ahora, la encarnación tiene su lugar en el ministerio de Jesús. La obra del Calvario tiene su lugar en el ministerio de Jesús. La resurrección tiene su lugar, claro, en el ministerio de Jesús. Pero cuando tú evalúas la parte del ministerio de Jesús que más tiempo le ha tomado, ¿cuál es? ¿Qué está haciendo Jesús en el cielo? Intercediendo. ¿Por quién está intercediendo? Por nosotros. Me encanta cuando Hebreos dice que Jesús está intercediendo perpetuamente. Es decir, desde que llegó está a la diestra del Padre y está intercediendo por nosotros. Desde que Él llegó, hermanos, está intercediendo por ti y por mí. Sabe tus pecados, sabe tus tentaciones, sabe tus errores, sabe tus fracturas de carácter, sabe lo débil que somos, y sin embargo Él está a la diestra de Dios, el Padre, intercediendo por ti y por mí. Pregunto, ¿podemos vencer sobre esta cultura? ¿Podemos levantarnos gloriosa, triunfantemente en la obra del Cordero de Dios que está a la diestra del Padre intercediendo por nosotros? Claro que sí, claro que sí. Claro que sí podemos. No porque seamos fuertes en nosotros mismos, pero porque estamos enraizados y creciendo en la obra de intercesión del Maestro. Así que cuando estás enfrente de esta cultura y la cultura te está diciendo cede, avanza, peca, haz esto, este es un buen momento para recordar: abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Ahora permítame abonar algo más para terminar esta tarde, esta primera sesión. La palabra griega para abogado en la primera carta de Juan, capítulo 1, es la misma palabra que se usa para hablar del Espíritu Santo. Es la palabra parakletos, uno que está a tu lado para ayudarte. Entonces quiero darte ánimo. Nosotros tenemos 2 parakletos. Y déjeme terminar el argumento, porque algunos pueden decir: ay Dios, ¿qué vas a decir? Sí, déjame lo termino el argumento. Tenemos un Paracletos aquí en la tierra, es el Espíritu Santo. Fue enviado por Jesús para redarguirnos de todo pecado, de toda justicia, de toda maldad, por cuanto esto no es grato y no conviene al Padre. Por eso, como decía ayer, cuando un cristiano peca, inmediatamente es redarguido por el Espíritu Santo. Número 2. Tenemos un Paracletos en el cielo. Está a la diestra del Padre, es nuestro abogado, está intercediendo por nosotros perpetuamente, está orando para que tú y yo seamos más fuertes, está orando para que tú y yo podamos crecer en gracia, está orando para que la obra de Dios sea perfecta en nuestras vidas. ¿Podemos vencer sobre esta cultura? Claro que sí. Tenemos ayuda en el cielo, tenemos ayuda en la tierra, tenemos la santa palabra de Dios, que es nuestro mejor GPS en este momento. No te vas a perder, pero tienes que entrar en la confianza que Daniel entró. Puedo vivir en Babilonia y seguir sirviendo al Rey de Reyes y al Señor de Señores. Podemos vivir en el siglo XXI, podemos enfrentar la cultura posmoderna, podemos enfrentar el reto de los mileniales, podemos enfrentar a esta sociedad y no ceder a ella con la ayuda de Dios. Póngase de pie un momentito y vamos a orar. Y vamos a entrar en esa seguridad y en esa confianza que la palabra de Dios nos invita a tener. Querido Señor, te queremos adorar en esta tarde, te queremos bendecir. Qué maravillosa oportunidad que tenemos de fortalecer nuestra visión de Dios, de fortalecer nuestra visión de Jesús en su glorioso ministerio de intercesión por tu iglesia. Yo pido por esta grey reunida esta tarde aquí, pido que les bendigas, pido que les guardes, pido que seas con ellos, pido que
que tu mano de favor y de poder les acompañe y que esta gente, Señor, pueda crecer en su confianza de tu obra en nuestras vidas. Te queremos adorar, te queremos exaltar. Ciertamente este sistema de perversidad, de maldad, crece y crece y crece en nuestros días, pero nos has dado tu gracia, nos has dado tu evangelio, nos has dado tu palabra. Permítenos apropiarnos de él, permítenos, Señor, tomar estas promesas que el evangelio nos da, Señor. Has prometido que el que creyere en ti tendrá vida eterna. Has prometido que el que te ame tus mandamientos guardará. Has prometido, Señor, que podemos ser esos luminares en medio de la oscuridad. Y aunque muchas veces fracasamos y aunque muchas veces somos tentados por el mundo, por la carne y por Satanás, podemos fortalecer nuestras vidas en la obra intercesora y en la obra perfecta de Jesús allá en el cielo. Gracias que estás sentado a la diestra de Dios Padre. Ningún sacerdote en el antiguo pacto podía sentarse. El ministerio que ellos realizaban era continuo, pero el único sacerdote que se ha sentado y que puede contemplar la obra de sus manos es el precioso y amado Cordero de Dios, sabiendo que su obra ha sido terminada, Señor. Gracias por aquellas palabras desde el Calvario. Consumado es. Consumado es, tu obra está hecha, Señor. No queremos agregar nada más, no queremos diluir este mensaje poderoso del Evangelio. Queremos abrazarlo completamente, queremos confiar y creer que esta es la verdad que tú nos has dado, y por esa razón es que nosotros te amamos y te adoramos en esta hora, Señor Jesús. Te damos gracias en Cristo Jesús, oramos. Amén. Tenemos un receso, nos vamos de frente, ¿no?